Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un gozo estar de nuevo aquí con vosotros después de 2 años y 3 meses. Pero vamos, va la cosa progresando, vamos, poco a poco. Es una alegría. Lo que pasa es que nosotros estamos allí confinados en un pueblo que nadie se acuerda de él. Mula existe, igual que Toledo, o Teruel, es Teruel. Pero para algunos no existe. O sea que a nosotros nos gustaría que nos visitarais, porque somos la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo. Y a mí me gusta venir aquí, pero también me gusta veros allí. O sea, hay una demanda, ¿no? Repito, es una alegría y un gozo estar con vosotros. Anoche me llamó Israel, serían las 12 de la noche más o menos, para si podía compartir hoy. Digo, sí, pues me estás dando tiempo para prepararme. Digo, pero bueno, yo me metí en mi habitación, estuve hasta las 2 o 2:30 y el Señor me dio palabra para vosotros hoy y la quiero compartir. El título, pues yo siempre le pongo título a las predicaciones. El título que le he puesto es El perdón nace en la cruz. El perdón de Dios nace en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos, ¿verdad? Una de sus palabras en la cruz. El perdón nace en esa oración que Jesús hizo al Padre y que hace Jesús y que sigue haciendo Jesús hoy por nosotros. Y la hace desde la cruz. Tremendo, ¿verdad? Orar por sus enemigos, por aquellos que lo estaban machacando, destrozando. Jesús oró por ellos al Padre y pidió perdón para ellos. Por eso el título es El perdón nace en la cruz. Y ese versículo está en Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús está centrada en tres cosas. Primero, en la seriedad del pecado, la importancia del pecado. En segundo lugar, la profundidad y la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios no se puede, con la mente humana es muy difícil entender que alguien pueda morir por sus enemigos. Quizás se podría entender que alguien muriera por un familiar, por un hijo, pero morir por aquel que te está matando, por aquel que te persigue, que te odia. Jesús está marcando aquí un principio básico en la vida cristiana, la oración intercesora incluso por nuestros enemigos. Y eso quizás se oye mucho, pero ¿lo estamos aplicando? ¿Nos cuesta aplicar eso? Esto es uno de los momentos, digamos, más solemnes, más conmovedores, más santos de toda la historia de la humanidad. Dos palabras, Padre, perdónalos. Pero la grandeza que contienen, ¿verdad? Cristo en la cruz y en medio de su sufrimiento, recordar que estaba sufriendo como un hombre. Algunos dicen que era Dios y podía soportar el sufrimiento. Eso es una mentira. Él sufrió como tú y yo hubiéramos sufrido ahí. Cristo no maldice a nadie. Cristo no acusa a nadie. Cristo no pide venganza. No protesta, sino que intercede por sus enemigos. Tremendo, ¿verdad? Y es la función que sigue hoy desempeñando. Él está intercediendo por nosotros, por su iglesia, su pueblo, su familia. Qué maravillosa actitud de Jesús. Una actitud que el mundo incrédulo y muchos creyentes no pueden entender. Cuando en la cruz, herido de muerte, estaba siendo burlado, pidió agua y le dieron vinagre. Y lo vemos orando por sus enemigos, orando por sus verdugos. Clavado en la cruz y herido de muerte, clama al Padre, Padre, perdónalos.
Y luego añade la segunda frase que también estudiaremos, porque no saben lo que hacen. Hay muchas personas, muchos crucificaron a Jesús sin saber quién era Jesús. Y Jesús lo comprendía eso, por eso dijo, no saben lo que hacen. No hay mayor revelación del corazón de Cristo. No hay mayor amor demostrado por el Padre enviando a su amado Hijo. No hay mayor demostración del amor de Dios. Y nosotros, su cuerpo, su iglesia, tenemos la obligación de amar de la misma manera que Él ama. Y si no, estamos jugando a religión. Si tú no sabes perdonar incluso a tu padre, a tu madre, digo física, ¿cómo te puedes llamar cristiano? Cuando Jesús nos enseña a pedir perdón, a perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen, que nos persiguen, que hablan mal de nosotros mintiendo. Porque si hablan mal y es la verdad, tenemos un problema. Mirando a la cruz, hermanos, hay que mirar a la cruz. Pero no mirar la cruz como un símbolo del cristianismo, no. Hay que mirar lo que pasó en esa cruz, lo que ocurrió en esa cruz. Y no vemos simplemente a un hombre, a un ser humano sufriendo, sino vemos al Salvador de la humanidad, a un Salvador compasivo, con misericordia, al intercesor eterno que clama por el perdón de los pecadores, incluso mientras ellos lo estaban destrozando. Primero tenemos el clamor del amor divino. Padre, perdónalos. Esto es un clamor divino. Este clamor viene del mismo cielo. Estas palabras no nacen de un corazón común, nacen del corazón del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, encarnada en un ser humano, o sea que salen del mismo corazón de Dios. Ese corazón está lleno de gracia y de verdad. ¿Quién podría, pregunto, yo voy a hacer varias preguntas hoy, ¿quién podría orar así en medio del sufrimiento? ¿Alguno de nosotros? ¿Podríamos orar así, como oró Jesús, con sus brazos clavados, sus pies clavados a un madero, con una corona de espinas que le introducían casi al mismo cerebro? La tendencia humana es a la queja, ¿verdad? Cuando sufrimos nos quejamos, pero incluso nos quejamos de Dios, porque Dios permite, porque Dios permitió que su Hijo sufriera por amor a nosotros. Por eso si tú sufres y lo aceptas, estás demostrando tu fe en aquel que sufrió por ti. ¿Entendéis? También el ser humano tiene una tendencia a la venganza. La palabra dice que no debemos tomarnos la venganza por nuestra propia mano. Dice, yo pagaré. ¿Qué quiere decir? Dejarme la venganza, la justicia, dejádmela en mis manos, que yo os haré justicia. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, yo os defenderé. Pero si os tomáis la justicia por vuestra mano, el Señor se aparta. Y claro, trae consecuencias. Y las consecuencias no son nada buenas. Cristo nos está marcando, como he dicho, un gran principio eterno, que es la oración. El diablo no quiere que oremos. El diablo no quiere que tengamos relación con Dios de intimidad. Que lo basemos en un simple buenos días, Señor, y con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Dios quiere tener una relación íntima con sus hijos cada día.
Cada día tiene una cita con nosotros. Y nosotros a veces ni somos puntuales e incluso no acudimos a la cita. Dios desea tener comunión con su familia, con sus hijos. Tanto nos ama que su Hijo murió por nosotros. Lo envió, lo regaló a nosotros. Y nosotros deberíamos corresponderle con ese trato familiar. Ese poder llamarle papaíto. Con respeto, claro está. Porque un padre es amigo, pero sin dejar de ser padre. Dios es nuestro Padre, pero sin dejar de ser Dios. Y le debemos un respeto, aunque podemos tratarlo en intimidad. Abba, Padre. En griego, en arameo, que era el idioma que Jesús hablaba con los íntimos, con sus discípulos, con la gente más íntima a Él. Es un idioma de acercamiento, de familia. Papaíto. Hermanos, solo aquel que vino no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, solo esa persona puede hacer semejante oración. Nadie más puede hacer esa oración. En Juan capítulo 3, verso 17, que solemos leer mucho el 16, pero sigue el 17, que también es de suma importancia. El propio Jesús nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay por ahí ciertas frases en las religiones que dicen que Dios condena a las personas. Dios no condena a nadie, nos condenamos nosotros. Nosotros somos los que nos vamos al infierno, a la condenación eterna, por no obedecer su palabra, por vivir en pecado, por andar en pecado, por decir que le adoramos a Dios pero no le obedecemos. ¿Sabéis que la adoración sin obediencia no es adoración? ¿Es ruido? Las personas de este mundo andaban y muchos siguen andando en condenación por culpa del pecado. Y Jesús vino a salvar mediante su sacrificio, mediante la enseñanza que nos transmitió, la dedicación, el servicio de su vida completa a servir a los demás. Dedicó su vida a los demás. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo soy el Hijo de Dios, pero no he venido a esta tierra a que me sirvan. He venido a servir. Y muchos cristianos, entre comillas, quieren que les sirvan. Se ponen los diplomas, las etiquetas. Aquí está el reverendo tal, con 3 cursos en la Universidad Católica de tal sitio o la Universidad Evangélica. Dios actúa de otra manera. El mundo estaba condenado. Estábamos condenados. Todos estábamos condenados. Pero gracias al amor, a la misericordia de Dios, que envió a su Hijo para traernos salvación. Cada gota de su sangre que caía a tierra hablaba de perdón. Cada latido de su corazón agónico, muriendo, decía, hago esto para salvarte. Él podía haber bajado de la cruz, reclamar un ejército de ángeles que lo defendieran. Él podía haberlo hecho. ¿Sabéis por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Y eso nos obliga, eso nos compromete a obedecerle. La segunda palabra, o la segunda frase que dice es porque no saben lo que hacen. La ignorancia no es excusa, pero mueve a Dios a misericordia. Cuando Dios ve a la gente ignorante, la gente que vive en tinieblas, ignorando la existencia de Dios, ignorando y rechazando el amor de Dios,
Dios mismo siente compasión por ellos. Esa ignorancia a Dios le mueve a misericordia. Los soldados, los sacerdotes, la multitud no sabían la gravedad de su crimen, pero eso no les hacía inocentes. Crucificaron al Hijo de Dios, despreciaron al Salvador. Pero la realidad es que Cristo no los odia. Cristo no los destruye como merecen. Cristo intercede por ellos. Tremendo, ¿verdad? Si llegáramos a entender esto, estas dos frases tan cortitas, si llegáramos a entenderlas y las pusiéramos en obra, nuestras vidas cambiarían. Esto se hace una realidad hoy y se extiende a los que de alguna manera siguen crucificando y despreciando a Jesús. Los que creemos y seguimos a Cristo éramos así antes, ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, perdidos, jugando con el pecado sin entender que estábamos ofendiendo al Dios 3 veces santo. El pecado ofende a Dios. No es cualquier cosa. No juegues con el pecado. Hay personas que empiezan, pero van acostumbrándose y luego juegan con el pecado y crean un Dios a su medida que les permite pecar. Tremendo, ¿verdad? Pero existen personas así que se creen que Dios los va a perdonar al final a todos y todos vamos a ser salvos porque todos somos hijos de Dios. Mentira de Satanás. Si al final nos salva a todos, ¿para qué envió a Cristo a morir por nosotros? ¿Para qué hizo ese sacrificio Jesús? Si al final Dios el Padre nos iba a perdonar a todos. ¿Veis dónde está el engaño y la mentira? Cristo, cuando oró en la cruz por sus verdugos, también estaba orando por nosotros. Porque nosotros con el pecado también estábamos crucificándolo. Y orando por aquellos que hoy siguen negándole y despreciando su amor. Hoy el trabajo de Jesucristo es el de interceder. Primero por su iglesia. Y luego por la gente, por su creación, por la creación. Porque Dios ama a la creación. De tal manera amó Dios a los seres humanos que habitaban en este mundo que entregó a su propio Hijo con una condición, que creamos en Él. Y creer siempre va unido a la obediencia. Si tú crees, obedece. Si dices que crees pero no obedeces, es que realmente no crees. Te están mintiendo a ti mismo, el autoengaño. Hoy sigue orando e intercediendo. Cristo murió. Y murió cuando éramos sus enemigos. Todo aquel que vive en pecado, que practica el pecado y sabe que está pecando, se convierte en enemigo de Dios. Y la oración de Cristo va dirigida también a ellos. El perdón de la cruz es ofrecido de una forma gratuita, pero no es automático. No es que Cristo murió en la cruz y nos perdonó a todos. Automáticamente, no, esto no funciona así. Puesto que es necesario el arrepentimiento. Cristo murió, nos salvó, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y dejar el pecado. Si no, el efecto de la cruz, el perdón no sale de la cruz hacia aquel que no pone en obediencia a la palabra de Dios. No todos los que estaban allí fueron perdonados, ¿verdad? Había un montón de gente allí, cerca de la cruz. Todos no fueron perdonados. Muchos murieron, se condenaron en sus pecados. Pero hubo alguien que creyó
El centurión creyó, fue salvo. El ladrón, uno de los ladrones, se arrepintió y fue salvo. Cuando Pedro en el aposento alto en Pentecostés le preguntaron, o les acusó, Pedro les acusó diciendo, vosotros habéis matado al dador de la vida. Y dice que ellos se compungieron de corazón. O sea, reconocieron su grave pecado y fueron salvos. Pero hubo mucha gente que se condenó. El perdón era para todos. Jesús clamó perdón para todos aquellos, pero no todos recibieron el perdón. O sea, no todos se salvaron. Aunque Cristo, repito, oró por todos. Repito, Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo sigue llamando hoy al arrepentimiento y ofreciendo perdón y salvación. Hoy sigue haciéndolo. Hoy todavía Jesús sigue orando al Padre, Padre, perdónalos. Pero pronto vendrá como juez. No tardará mucho, estamos al final de los últimos tiempos. Y cuando Jesús venga, no vendrá, vendrá como juez. Y juzgará a todos los que viven de espaldas a Dios y hacen maldades. Recordando que la mayor maldad, el mayor pecado, es rechazar a Cristo. Es rechazar el perdón que nace en la cruz. No seamos indiferentes, hermanos, a lo que ocurrió en una cruz hace más de 2000 años, donde, repito, nace el perdón para toda la humanidad. Debemos refugiarnos en su amor, correr arrepentidos a los pies de Cristo y clamarle a Él por perdón. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. La cruz es simbología de brazos abiertos, esperando que volvamos a Él, que nos dirijamos a Él. Esta oración de Jesús, hermanos, es un llamado santo al arrepentimiento. Pero no solo al mundo incrédulo. Hay muchas de las cosas que la Iglesia tiene que arrepentirse. Esto es otra predicación, pero voy a enumerar las 3 cosas que la Iglesia tiene que arrepentirse. La Iglesia tiene que arrepentirse de su infidelidad, de no ser fiel a Dios en todo, porque Él lo dio todo. Él no se guardó nada y Él exige fidelidad en todo. Nuestro tiempo, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, nuestra dedicación a llevar a cabo la gran comisión. ¿Somos fieles en eso? En lo que llevamos de año, ¿a cuántas personas le hemos presentado el plan de salvación? La Biblia dice que el que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace, está pecando. Nosotros sabemos que es nuestro trabajo, Dios nos ha escogido para eso. Antes de partir, las últimas palabras de Jesús fueron esas: id y predicar el Evangelio. ¿A quién? A todo el que se ponga por delante. Y hacer discípulos, no hacer simpatizantes, no hacer creyentes, discípulos, personas que tengan interés por aprender. Un discípulo está dispuesto a aprender, por eso es tan necesaria la escuela bíblica en las iglesias. Aquel que no tiene sed y hambre no abre la boca, ¿cómo la va a llenar Dios? El Señor te dice, abre la boca y yo la llenaré. ¿Quién come con la boca cerrada? ¿Quién bebe con la boca cerrada? Nadie. Hay que abrir la boca para poder comer y beber. Y Él la va a llenar y vamos a poder testificar, dar testimonio a la gente de lo que Dios hace cada día en nuestra vida. No lo que hizo cuando nos convertimos, que también se puede contar como testimonio, pero las maravillas y los milagros que hace cada día. Porque el abrir los ojos cada mañana es un milagro. Y a veces no apreciamos el Dios tan generoso, tan bondadoso, tan grande que tenemos y que Él se denomina que es nuestro Padre.
¿Cuántas almas se pierden por dejar para más adelante lo que Dios quiere que hagas hoy y ahora? Arrepentirte. Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. Ahora, aquí, hoy. He aquí el día de salvación. Esto es un llamado al arrepentimiento, pero para no dejarlo para mañana. Hoy es el día de salvación. ¿Quién puede asegurar que mañana va a respirar? Hoy es el día aceptable. Vivimos, digamos, en una generación de aplazamiento espiritual, una iglesia que está aplazando las decisiones. Muchos se convierten, las iglesias evangélicas están llenas de personas religiosas y la religión no salva a nadie. La religión aparta a los seres humanos de Dios en vez de acercarlos, porque los carga de normas, preceptos. Vivimos, repito, en una generación de aplazamiento espiritual, donde muchos dicen, cuando me jubile, buscaré a Dios. Ahora no tengo tiempo, tengo que trabajar. Es un deber trabajar, tengo que alimentar a mis hijos, a mi familia. Así que cuando me jubile, me entregaré a Dios. Y si no te da tiempo a jubilarte, ¿qué? ¿Cuánto mejor es estar jubilado y entregado a Cristo? ¿Verdad? Antes de jubilarte, en tu trabajo, que Cristo te acompañe, te guíe a tomar decisiones, que a veces tomamos muchas decisiones y la mayoría equivocadas, porque no vamos a aquel que tiene la solución. Cuando solucione mis problemas, me entregaré. Cuando arregle mi situación, me entregaré al Señor. Y otros, los muy espirituales, dicen, cuando sienta algo especial, entonces me rendiré a Cristo. Esas son emociones. Y lo que hay que tomar son decisiones. La emoción es lo que lleva ahora a las personas llorando detrás de los santos de madera. Esas son emociones. Mañana no se acuerdan, porque las emociones son pasajeras. Hoy sientes emoción y mañana no. Pero cuando se toma una decisión, ahí la cosa cambia. Dios quiere que tomemos decisiones. Pero el Señor no dice mañana. Dice hoy. Ahora. Dios no escribe promesas en nuestro calendario humano, sino que ofrece oportunidades según su propia voluntad. Él nos dice, si oyes hoy, si hoy estás oyendo la palabra de Dios, si estás aquí o a través de las redes sociales estás oyendo este mensaje, el Señor te dice, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Cristo no vino para que se le contemplara desde lejos, sino para que se le reciba con urgencia. El día aceptable no es una fecha marcada al azar, sino el momento en que la gracia de Dios nos alcanza. Y ese momento es hoy y es ahora. En este mismo momento. Si alguien quiere tomar la decisión, podéis cortarme y pararme y decidir, quiero aceptar a Cristo aquí y ahora, en este momento, antes que termine usted de predicar. Yo estoy abierto a eso. Si hay alguien que no conoce a Cristo, que veo gente que no conozco, puede que no, pero si hay alguien que no conoce a Cristo, puede salir corriendo acá. Porque el día es hoy y el tiempo es ahora. Quizá escuches este mensaje y quizás sea tu última oportunidad de arrepentimiento.
Porque, repito, mañana puede ser tarde. Dios te oye, Dios te socorre y Dios te llama para salvarte. Que es el plan y el propósito de Él. Yo te pregunto, ¿responderás al llamado? ¿O tendrás esto como un mensaje más, una predicación más, que mañana se me olvida? Y alguien te pregunte, ¿qué predicó Eusebio? Muy bien, un mensaje extraordinario, pero ¿de qué predicó? De la Biblia. Hermano, no esperes a estar lejos, cuando ya no haya retorno, cuando no haya tiempo para la salvación. No esperes a estar mejor para buscar a Dios. Búscalo incluso cuando no estés bien. Y Él hará de ti algo nuevo. La palabra de Dios, hermanos, es clara y es rotunda. Y no da rodeos, es bien clarita. No habla en términos de quizás o ya veremos. Porque el lenguaje de Dios está lleno de urgencia, de certeza y de seguridad. Dios ha preparado un tiempo específico. Pablo, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías, lo llama el tiempo aceptable. El tiempo aceptable no es el que nosotros elegimos, sino el que Dios ha determinado. Y ese tiempo, no me cansaré de repetirlo, es hoy, es ahora. Mañana tarde seguro, puede ser tarde. El propio Jesús siempre llamó y sigue llamando a las personas al arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, verso 2, nos dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, 17 repite, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15 lo repite, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista llamó también a las personas al arrepentimiento. Él dijo en Mateo capítulo 3, verso 8, haced en imperativo, pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos que demuestren que realmente estéis arrepentidos, no de boca, sino de hecho, que se vea que realmente te has arrepentido. Pedro también hacía el mismo llamado. Todos los evangelios, todo el evangelio es un fuerte llamado al arrepentimiento. Es la voz del mismo Jesús que no teme confrontar el pecado, una voz que nos habla del pecado y de sus consecuencias, pero también nos habla de la apasionada gracia de Dios hacia nosotros. Él es severo en todo, severo con el pecado, pero también con la gracia. Él aplica la gracia a todos aquellos que la quieran recibir. Jesús nos dice, arrepiéntete, el reino de los cielos está aquí. Como iglesia, hermanos, debemos escuchar la voz del Señor que resuena hoy igual que hace más de 2000 años en Galilea. Es la misma voz, pero que sigue resonando. Cristo no vino con dulces y suaves palabras ni discursos filosóficos. Él era muy clarito. Hablaba en parábolas para que todo el mundo lo entendiera. Las consecuencias del pecado hacen que sus palabras sean así de contundentes. Cristo vino con una declaración y una orden contundente, necesaria y urgente: el arrepentimiento. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato divino. Es el grito del amor que nos quiere rescatar de las garras del pecado y de la muerte espiritual, la condenación. No dice que vendrá dentro de muchos años. Dice que el reino de los cielos ya está aquí. No dice que esperes a sentirte preparado. Dice, se ha acercado, ya está aquí. El reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Y ya está aquí, estuvo aquí. El reino está en su vida, en su comportamiento, en su poder, en su presencia. Hermano, y si el reino de Dios está tan cerca,
No podemos vivir como si nosotros estuviéramos a kilómetros, ¿verdad? ¿Y qué es el arrepentimiento? Porque se ha hablado mucho, ¿verdad?, del arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Hermano, no es solo llorar por el pecado, eso es remordimiento. Pero el remordimiento no es lo que necesitamos, es arrepentimiento. No solo es llorar por el pecado, repito, es darle la espalda al pecado. Un giro de 180 grados en nuestra vida. Es decirle al mundo que nos rodea, ya no te sigo más. Hay muchas personas que tienen un pie en la iglesia y otra en el mundo. Esas personas tienen que tomar la decisión de decir, ya no te sigo más, mundo, porque no me ofreces nada bueno. Yo sigo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que me ofrece vida y vida en abundancia, la vida eterna, que empezamos a vivirla aquí, créetelo. Muchos dicen o creen en la religión que hay que morirse para tener vida eterna. La vida eterna hay que empezar a vivirla aquí y ahora. Él dijo, yo he venido para que tengáis, no tendréis, tengáis vida eterna aquí, ya y ahora. Pero la decisión es nuestra. Él la ofrece. Nosotros tenemos que tomarla y hacer lo que corresponde hacer. Es morir al viejo yo para vivir en Cristo. Jesús comienza su ministerio con esa palabra y no ha dejado de repetirla. Hoy sigue predicando por su espíritu a través de su iglesia, a través de nosotros, de sus ministros y sus siervos fieles, llamando al arrepentimiento. Jesús sigue haciéndolo, utilizando a su iglesia hoy. Cambia de rumbo, nos dice el GPS, ¿verdad? Cambia de sentido. Dé la vuelta cuando le sea posible, porque te la puedes pegar. El GPS, sabéis todos cómo funciona, le marquéis una dirección y él, si le sigues, si le obedeces, vas a ese sitio. Pues el Espíritu Santo es nuestro GPS. Si le dejamos que nos conduzca, nos va a llevar a la meta. Si echas por otro lado, te va a decir, quieto, cambia de rumbo, arrepiéntete. Te va a ir. Y si sigues la voz del Espíritu Santo, si sigues la voz de Dios, vas a llegar a la meta, a la consumación de la vida eterna. Porque aquí vivimos la vida eterna ya. Dios no quiere creyentes, hijos suyos, que vivan una vida mediocre, amargados. Él quiere que vivamos una vida plena, auténtica. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del universo y el dueño de todo lo que hay en esta tierra. El cielo y la tierra le pertenecen. Nosotros que vivimos en la tierra le pertenecemos por doble motivo. Nos creó, somos su creación. Y cuando cambiamos de padre, nos compró, nos redimió. O sea que le pertenecemos por dos motivos: creación y redención. No hay reino, no podemos pertenecer al reino de Dios sin arrepentimiento. Es imposible. No hay salvación sin conversión. No hay cruz sin la decisión de morir en ella. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, debe coger la cruz cada día. La cruz no es una enfermedad. Los católicos y las religiones dicen que hay que aceptar las enfermedades y todas estas cosas como una cruz. La cruz no es esa. La cruz es llevar la cruz a la mano, tenerla a la mano para que cuando salga nuestro yo, crucificarlo. Matarlo. Así que hoy te pregunto, ¿te has arrepentido de verdad? ¿O solo has cambiado de religión, pero no ha cambiado tu corazón?
Porque si el reino de Dios se ha acercado, también el juicio de Dios está cerca. Pero también está la gracia, ese poder que nos capacita, ese poder que nos da fuerza para arrepentirnos, esa capacitación que nos da Dios para que podamos vencer el pecado. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las cosas que entran en ese todo es vencer el pecado, que es el mal de la humanidad. Y las iglesias no avanzan porque hay pecado. Y muchas veces pecado oculto. Aunque hay que tener en cuenta, tú podrás ocultar tu pecado a tu familia, a tu iglesia, a la congregación donde vayas. Pero a Dios no le ocultas nada, no puedes. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes engañar a Dios. Todo lo que siembres, recogerás. Debemos saber que cuando clamamos a Dios, la forma sincera es con un arrepentimiento verdadero. Que nuestro arrepentimiento dé fruto de un verdadero arrepentimiento. Hay 2 ejemplos en la Biblia. Pedro traicionó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Judas lo traicionó una vez. Pedro se arrepintió de verdad. Lloró amargamente, dio fruto de arrepentimiento. Judas se quitó la vida. ¿Os dais cuenta dónde Dios actúa cuando nos arrepentimos? Pedro lo traicionó 3 veces, lo negó 3 veces. Judas lo negó una, pero no se arrepintió, sintió remordimiento. El reino de los cielos, hermanos, se ha acercado. La gracia de Dios también está ahí. La gracia ocurre que cuando nos arrepentimos, la gracia de Dios nos perdona, nos restaura. Si hay algo que restaurar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la congregación. Ahora estamos de restauración, ¿no? Pero no me refiero a este tipo de restauración. Me refiero a la restauración espiritual, que es necesaria. El mismo Jesús que predicó el arrepentimiento es el que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Antes de morir por nosotros predicó del arrepentimiento, pero luego murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. La resurrección es la clave de nuestra salvación. La resurrección es la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero no, a veces pensamos en la muerte física. Pero aquí hay algo más profundo. Venció a la muerte espiritual. A los que estaban condenados. Les dio un camino para arrepentirse y ser declarados justos. Ser declarados inocentes. Pero no porque nosotros lo merezcamos. Nosotros merecíamos la cruz. Merecíamos donde estuvo Jesús clavado. Pero él dijo, no, yo quiero morir en su lugar. O sea, la condena, que era una acusación y era una condena hecha real por el juez, la pagó Cristo. Y si la pagó Cristo, hay 2 soluciones. El juicio, ese juicio que vendrá pronto y Cristo vendrá como juez supremo y eterno, será para los pecadores que no se hayan arrepentido. El juicio para nosotros no existe. Para los verdaderos cristianos fuimos juzgados en la cruz del Calvario y allí se nos declaró inocentes.
¿verdad? Entonces hay muchas personas que dicen que todos vamos a pasar por el juicio final. Cuando lleguemos a los pies de Cristo en este juicio dirá, pasad, pasad, benditos de mi Padre, pasad, vosotros sois inocentes, gracias al reconocimiento de mi Hijo Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal. El juicio vendrá como llama de fuego contra los malvados, contra aquellos que siguen haciendo el mal, que siguen negando a Jesucristo, que siguen negando a Dios y su existencia y despreciando su amor. Eso será un juicio terrible. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos dirán, Señor, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, no os conozco, no sé quiénes sois, porque erais unos falsos. Yo hacía milagros, yo era el que hacía los milagros, porque la gente que recibe el mensaje, aunque venga de un pecador, Dios ama a la persona que recibe ese mensaje. Pero a la persona que vive en pecado la va a juzgar y le va a decir, no te conozco, no has tenido comunión verdadera conmigo. Así que si tú eres fiel a Dios, si te has arrepentido de verdad, si vives la vida cristiana como hay que vivirla, no pasarás por el juicio eterno. Solo aquellos que siguen haciendo maldades, que viven de espaldas a Dios, serán juzgados para condenación. Debemos saber que cuando clamamos a Dios de forma sincera, Dios nos oye y nos socorre. Esto es gracia de Dios pura. No es que buscamos a Dios de nuestra propia iniciativa, sino que Él nos busca a nosotros primero y nos hace un llamado a la salvación. Él nos busca a nosotros gracias a su gran misericordia y su gran amor. Por eso termino. Si no conoces a Cristo, este es el momento de salvación. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo aún, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, es tiempo de que lo haga. Si estás apartado, hoy es el día de reconciliarte con tu Dios y tu Creador. Si estás tibio, ahora es el momento de volver con pasión al Señor y encender la llama, el fuego, el Espíritu. Si sabes que vives en pecado, porque lo sabes, toma ya la decisión de dejarlo. No apagues la voz del Espíritu Santo. No dejes este llamado a la salvación en el olvido. No te olvides de este mensaje y mañana ya no te acuerdes. Es tu decisión. Y recuerda, el cielo te está esperando. Pero hay que hacer algo. El amor de Dios, lo que Dios hizo por nosotros, nos obliga. Y la obligación más grande que tenemos es la obediencia. Cuando obedecemos, somos buenos hijos. Y Dios nos recompensa. Cuando no obedecemos, el Padre sigue amándonos. Pero habrá un día en que se cerrará la puerta. Pasará como aquellas mujeres necias que no tenían aceite suficiente y fueron a comprar y cuando volvieron la puerta se había cerrado. Llamaron, pero nadie les abrió. Va a llegar ese día que muchos querrán salvarse y no podrán. Llegarán tarde. Por eso digo, no dejes atrás este mensaje. Si necesitas hacer algo de estas tres cosas, si quieres conocer a Cristo de verdad porque aún no lo conoces, si estás apartado, si estás apagado, si sabes que vives en pecado, reacciona. Cambia de sentido. La voz del Espíritu Santo te habla y te dice, cambia de sentido. Y cambiar de sentido es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Te dejo con las tres
cosas que he mencionado antes, que esto será otra predicación que si Dios quiere, más adelante la traeré. ¿De qué debe arrepentirse la Iglesia? Dios demanda, hace un llamado a la Iglesia de hoy sobre 3 cosas de gran importancia: la fidelidad, la pureza y la santidad. Y recordar que Jesucristo se acerca, está cerca. Y solo su Iglesia fiel, su Iglesia pura y su Iglesia santa marchará con Él. Amén. Bien, porque